Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en el tiempo con Dios y hoy quiero hacer una lectura en Mateo capítulo 24 de los versículos del 1 al 4. Jesús le respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que en otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Mateo 24, el discurso escatológico que tiene que ver con Jesús. Vamos a hablar de Dios y la violencia. ¿Está ajeno Dios a este mundo con violencia? ¿Qué es lo que dice en este discurso escatológico? ¿Qué es lo que dijo Jesús en este caminar? ¿Cómo será este tiempo? ¿Cómo sigue siendo este tiempo? Y en este tiempo con Dios estaremos hablando de Dios y la violencia. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche que nos permites poder estar en este tiempo con Dios, es saber qué tiene que ver la violencia. ¿La generas tú? ¿La permites tú? ¿Dónde estás tú cuando esta violencia se está generando? Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón a través del Espíritu Santo y nos enseñes de lo que tenemos que aprender. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. Movido con lo que recientemente pasó y que he comentado yo en Facebook sobre lo que pasó con unas hermanas que fueron llevadas cautivas y que finalmente murieron. Preguntas como hacia la propia familia, no me lo ha hecho, pero otras familias me han preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando ocurre esto? ¿Dónde estaba Dios cuando estos grandes dictadores del siglo pasado provocaron muerte de millones de personas inocentes? Incluso podía ser gente que nosotros llegamos a conocer. Cuando Stalin hizo que murieran de 5 a 9 millones de los suyos en el tiempo donde había mucha hambre. Y estas cuotas arbitrarias que había de muerte entre los años de 1920 a 1930. Ya no se diga de aquel dictador Hitler, de este exterminio de 11 millones de personas inocentes. No tan solo eran hombres, eran mujeres, niños. Más de la mitad de ellos eran judíos. ¿Dónde estaba Dios? Dios volteó su espalda para no ver todo este horror. ¿Qué podemos decir de lo que hizo Mao Zedong de 70 a 80 millones en esta dictadura ahí en China, en su gobierno? ¿Le importa a Dios esto? ¿No le importa a Dios esto? Esas monstruosas armas que hoy tiene el ser humano, que el hombre posee, la humanidad está en peligro de verse precisamente en medio de una trampa, debido a esta inmadurez moral y este conocimiento que tenemos de ciencia claramente ha superado nuestra capacidad de control. Una de las cosas que a lo mejor nos intriga a nosotros tiene que ver con esta teodicea, esa relación con Dios. ¿Tendrá que ver Dios algo con la maldad? ¿Se hace a un lado Dios? ¿Hay una incapacidad para resolver el problema de la maldad?
Y esto de la problema de la maldad hoy en día ha distanciado a muchas personas de Dios. Es como aquella mujer que fue violada y que preguntaba, ¿dónde estaba Dios cuando me estaban violando a mí? Uno de los aspectos muy enigmáticos que hay y desconcertantes que hay y que encontramos en la Biblia, pareciera en algunos casos de haber una aprobación de parte de Dios sobre la violencia en ciertas situaciones. Pareciera que esto pudiera ser. Y muchos por eso se preguntan, ¿qué ocurre? Incluso cuando ven a Jesús haber muerto en la cruz, ¿cómo es que Dios permitió y en su amor por su Hijo permitió que muriera en una de las muertes más terribles? Cuando Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, ahí en el Gólgota crucificado, que pudo exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Realmente fue un abandono del Padre? Ya lo hemos explicado nosotros en el tiempo que tuvimos precisamente de las 7 palabras de Jesús. Traía el peso de Jesús cargando de todo el pecado. Y así se sentía Jesús, como si Dios lo hubiera abandonado. Yo lo he comentado como la imagen de un niño que está solo en terapia intensiva y que se siente abandonado por sus padres porque no están, pero ellos están del lado continuo de la pared. Los padres están a un lado ahí. Se siente abandonado el niño, pero los padres están lo más cerca que puedan estar de su hijo. ¿Cómo puede precisamente Dios ser un padre amoroso y aprobar o dejar que la violencia y estar dispuesto a impedir el sufrimiento? Si nos vamos al libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, algunos han comentado, han dicho que a lo mejor probablemente haya un problema del libro de Apocalipsis, porque habla de un derrocamiento violento de un sistema global, religioso, político, económico del ser humano. En este regreso por parte de Jesús como un fomento violento en el nombre de Dios. Un autor habla sobre la visión que tiene que ver con el libro de Revelación y dice que se pueda tener cuidado en esto, porque es un libro de esperanza, sobre todo para las personas que están en una situación difícil en este mundo o para las personas que tienen la esperanza de un mundo mejor por la violencia que se lleva a cabo, en contra no de opresores, sino de aquellos que no están limpios en el texto. Te vas a identificar a sí mismo con la mano de Dios y decides si vas a llegar así de lejos. Pues podrías utilizar ese texto. Y la gente lo ha estado usando como una licencia para hacer cosas bastante violentas. Se tiene la idea que este Dios es violento con fines negativos. 2 profesores de religión, Judah Kovacs y Christopher Rondan, reconocen que es crítico el punto de vista del libro de Revelación. Su catálogo de desastre, su catálogo de destrucción, al parecer sancionados por Dios, sus gritos de venganza, su terrible del hablar de la caída de Babilonia, todo parece estar en contrario con el espíritu de Jesús. Un Jesús apacible. Y desde este punto de vista, Jesús sobre el mundo lo rodea era una realidad. Dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mateo y Lucas registran las palabras de Jesús en diferentes ocasiones. No penséis que he venido a traer paz a la tierra.
No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Mateo capítulo 10, 34 y 35 y Lucas 12, 51 al 53. Encontramos que es un mashal aquí. Es un dicho paradójico. Suena como si fuera algo increíble lo que Jesús dice. Y esto hace para la gente que está oyendo o la gente que está leyendo para que quede sorprendida con esto que dice Jesús. Y por supuesto que la reacción más natural y sorprendente sería: ¿cómo puede ser verdad lo que está diciendo Jesús? ¿No es cierto que Jesús o el Cristo, el Mesías, es el príncipe de paz, como dice Isaías capítulo 9, versículo 6? ¿No bendice él a quienes hacen la paz? Mateo capítulo 5, versículo 9. Sino vino a traer paz. ¿Cómo es que ahora este Jesús está diciendo que esto va a ocurrir? ¿Qué está tratando de decir Jesús en esto? ¿Qué nos enseña Jesús? No hay duda que una de las características que hay del mashal es que pone énfasis en un aspecto de la verdad y en vez de ponerlo en proposición que es universalmente válido. Por ejemplo, hay algunas analogías como Mateo 5:34. No juréis de ningún modo. El mérito precisamente de tales aforismos es que se hace detener bruscamente a la persona para hacerla pensar. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Un poco de reflexión convencerá precisamente a aquellos que somos estudiosos de la palabra. Que hay un sentido, que la venida de Cristo al mundo no solamente trajo división, sino que aún tuvo el propósito de producirla. Que la venida de Jesús, eso es lo que trae consigo. Habrá lo que decimos en el texto: no ha venido a traer paz en la tierra. He venido a traer paz sino espada, a poner al hombre contra su padre, contra su hija. Es decir, hoy en día tenemos que saber que habrá amargos opositores, que los seguidores de Cristo deberán esperar la espada. Por eso la violencia puede alcanzarlos a los que somos creyentes. A veces pensamos que la violencia va a alcanzar solamente a los no creyentes. No, la violencia puede llegar a nosotros. Y precisamente aquí se usa la palabra para simbolizar lo exactamente opuesto a la paz: la división. Lucas capítulo 12, 51 lo menciona, que trae como resultado la persecución. Si se dan cuenta, bueno, la violencia no ha sido generada por Dios, por supuesto. Esto tiene que ver con el enemigo. El enemigo que ha venido a poner en disensión con Dios. Aquel que hizo pecar al primer hombre, Satanás. Seguiré hablando de Dios y la violencia en los días subsecuentes. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche, por permitirnos poder estar aquí y de lo que vamos a aprender durante este tiempo. Habla nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. Te espero el día de mañana. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.